Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Buenas noches, hermana Ana Francisca. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Buenas bien. noches, hermana. ¿Bien? Estamos llegando, ¿verdad? Buenas noches, hermana. Sí, Vamos sí, a sí. esperar un poquito, ya quedan como No. 2 minuticos, 1 minuto para que se conecte el padre, me imagino. Ah, bueno, ¿Cómo les fue esta pues semana? ¿Qué tal? aprovechamos para que su señoría, pues, nos vaya contando algo de él. Claro, Sí. claro. Pero pues mientras tanto les vamos dejando un minutico para que lleguen los que van faltando. Este puente festivo, ¿lo aprovecharon, descansaron o como siempre? Bueno, yo voy a subir mi volumen a esto para que se oiga bien por ahí. Bien. Mientras va llegando el padre William, entonces vamos a ver, yo creo que había como una tareita de pronto por ahí, ¿verdad? Sí, la de cuántas fueron las tentaciones de Jesús. Vamos a empezar por ahí. A ver, entonces decíamos que debíamos ir al Evangelio de Mateo y de Lucas, que traen las tentaciones ya un poquito más, un poco, ¿no? ¿Cómo se? Extensas. Muy buenas Ya llegó el noches. padre William. Buenas noches, padre William. Ya estamos. Perdón, fray William. Buenas noches. Buenas Así se noches, ¿qué saluda un tal? dominico. Muy bajito de carga. ¿Qué tal? ¿Seguro? Bien. Vamos a comenzar por la tarea, William. Pero como ya, de todas maneras vamos a comenzar por la tarea. Durante toda la noche. Entonces, cuando vayan pudiendo apagar sus micrófonos, los van apagando. Gracias. Otra cosa. Quiero ver a María. Blanco y negro, blanco y negro. Porque también. A ver, doña Enei, vamos a apagar el micrófono. Sí, señora. Sí, señora. Y por aquí, ¿quién más? No se puso más. ¿Alguien más? ¿Está cargando? No, está silenciada. No tiene sonido. O sea, no te escucho. Oiga, pero sí está cargando el Doña Yolanda. Bueno. ¿Y cómo han estado en esta semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, padre. Bien, qué bueno, bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno. Ya, otro más que se conecta. A ver, esperemos un minuto más e iniciamos. Está chistoso. ¿Aquí ya? Yo creo. Ya. A ver, entonces, hay las dos palabras, vamos a empezar porque ya Luis Alberto nos estaba introduciendo con las dos palabras que tengamos en nuestro léxico sobre exégesis y hermenéutica, ¿verdad? Entonces, las dos tienen que ver con la interpretación, ¿verdad? Del texto bíblico. Pero una nos dice, digamos, nos va a hablar más de la manera práctica de hacerlo, como la técnica con la que hay que hacerlo, y la otra de la manera como lo vamos interpretando. Sí, entonces, la hermenéutica nos va a hablar de, digamos, de cómo hacer, digamos, de cómo expresar la interpretación, y el padre William me ayuda ahorita, ¿cierto? De cómo
dar a entender lo que yo estoy viendo en el texto, con la hermenéutica, o sea, estoy interpretándolo. Mientras que la exégesis, criterios y herramientas para hacerlo. Las dos van muy de la mano. No es un lenguaje bíblico. Está con música, muy bien. Eso es como Eddie que entró con toda. Eddie Julia. ¿O no? Entonces estaba diciendo yo, porque estas palabras nos vienen de la filosofía griega, son términos griegos, no tanto de la filosofía, sino también, digamos, de los análisis lingüísticos griegos. Entonces, las dos palabritas tienen que ver con el estudio del texto y su interpretación. Si quieren, nosotros, para no usarlas, porque de pronto nos parecen como muy elevadas, Ahora. los exégetas, los hermeneutas, ¿cierto? Podríamos decir, nosotros también lo somos. Nosotros también lo somos cuando empleamos algunas técnicas para entrar en el texto bíblico. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos haciendo una exégesis muy sencilla nosotros en el Evangelio de Marcos, tratando de entender el vocabulario del texto, el lenguaje que está empleando el autor, para tratar de entender lo que el autor quiere decir. Entonces, ya el padre nos va a explicar que hermenéutica nos viene del dios Hermes, ¿cierto? Y nos va a dar la explicación de la palabra exégesis, de qué raíces vienen, que es interesante, pero no son complicadas, o sea, eso no es nada complicado. Los hemos complicado porque metiéndonos con tantos métodos que a veces son como que demasiado intelectuales, ¿cierto? De aquí, de la cabeza. Entonces uno dice, ay, esta cosa es como complicada, pero no es complicado, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa en fin de cuentas? Es qué nos está diciendo el texto bíblico, el evangelista. Y una herramienta para entenderlo es conocer el contexto en el que el evangelista lo escribió, ¿cierto? El por qué, el para quién, el cómo, eso es lo que estamos viendo, para entender un poquito el contenido. Frente a todo texto, digamos que la exégesis más simple es la que le hace preguntas al texto. Y es, ¿por qué se escribió esto? ¿Para qué se escribió esto? ¿Cuándo se escribió esto? ¿Y a quién se le escribió? Y a partir de esas preguntas, yo puedo hacer la interpretación del texto, sencillamente. Para que no nos compliquemos y no vayamos a creer, uy, eso tan cansón este curso, ¿no? No. A nosotros lo que más nos interesa aquí es ¿por qué Marcos escribió esto a los primeros cristianos? Y si esto le sirvió a los primeros cristianos, ¿cómo me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí hoy? Si esto fue tan útil para la primera comunidad cristiana que la ayudó a tener identidad como comunidad, ¿cierto? ¿Cómo esto hoy a mí también me ayuda a tener identidad cristiana? Bueno, y el padre William nos va a completar sobre exégesis y hermenéutica. Sí, tal vez la palabra hermenéutica, pues primero habría que hablar un poquito de Hermes. Como ya les hemos comentado, estoy cogiendo los términos del libro que hemos publicado nosotros, que es el vocabulario griego-español. Entonces, Hermes, ¿quién es Hermes? Hermes o Mercurio, para los latinos, es hijo de Zeus y de la ninfa Maya, dios de la elocuencia y del comercio, mensajero de los dioses, dios bienhechor que procuraba el provecho y preservaba del mal, patrón de los viajeros y protector de las rutas y caminos. ¿Quién habla? Yo. Ya. Y todo eso es el dios Hermes. Claro, muy brevemente, obviamente, en síntesis, ¿no? Después, también podríamos, de la misma raíz, de la raíz de Hermes, del nombre del dios, tener, por ejemplo, otras palabras como hermeneia. Hermeneia, que es un sustantivo, significa propiamente dicho traducción, interpretación. El que traduce ya de por sí es un intérprete. Para poder traducir algo hay que interpretarlo primeramente. También el verbo hermeneuo, fíjense que las raíces son las mismas.
significa expresar el pensamiento por la palabra, o sea, tener la capacidad de expresar por medio de la palabra lo que yo pienso. Eso ya de por sí es hermenéutica también, es decir, que uno se interpreta a sí mismo. El plasmar lo que uno tiene en la cabeza ya de por sí es hermenéutica. Significa interpretar, explicar, dar a conocer, significa también traducir, significa comunicar. Hermeneia, otro sustantivo que va en la misma dirección, significa interpretación, traducción, explicación, facultad de expresarse, expresión de un pensamiento. Todo eso significa la palabra hermeneia, unida a la raíz a las raíces que ya les hemos comentado. Hermeneutes, de ahí viene hermeneuta, sería pues el intérprete, ¿verdad? Y la otra palabra, la palabra exégesis, está en relación con el verbo exegeomai. Este verbo exegeomai significa lo siguiente, significa conducir, guiar, mostrar con el ejemplo, dictar, dirigir, gobernar. También significa exponer detalladamente. Por eso, como mencionaba la hermana Ana Francisca, la palabra exégesis va más en sintonía con un analizar propiamente dicho el texto, mientras que la palabra hermenéutica es ya transmitir el mensaje o la enseñanza que está detrás. Significa también comentar, mandar, prescribir, ordenar, aconsejar, contar, referir, relatar, informar, dar a conocer. Todo eso significa el verbo exegeomai, de donde viene obviamente la palabra exégesis. Miren, ahí Hoy en en el día, chat les coloqué una pequeña definición. ¿Cierto? A las 9:30. Muy bien, muy bien. A las 9:30, no, terminamos a las 8:30. Bueno, entonces dice, del griego exegomai, bueno, que quiere decir explicar, exponer, interpretar. Expresa la práctica de la interpretación del texto, mientras que la hermenéutica determina los principios y regir la exégesis, pero son palabras gordas que traducen sencillamente ¿qué? Lo que estamos haciendo nosotros, explicando el texto e interpretándolo. Entonces, ustedes pueden decir uso de exégesis del Evangelio de Marcos. Eso es lo que estamos haciendo, con nuestras palabras, con lo que tenemos. Nosotros sabemos que no todo el mundo tiene conocimientos de griego, ni de hebreo, ni eso es importante. Si lo tenemos, muy bien, y alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y si no lo tenemos, esto no es, digamos, no podemos decir que sea un impedimento para entrar en el texto, porque tenemos otras maneras de entrar en el texto. Por ejemplo, acostúmbrense a comparar siempre lo que están leyendo con otra Biblia, con otra traducción, por lo menos 3. Si ustedes tienen 3 textos delante de ustedes, traten de ver los 3. Claro que acuérdense que, por ejemplo, la latinoamericana no mucho, pero por ejemplo, si tienen una Biblia de Jerusalén, una Biblia de nuestro pueblo, de Shekel, o si tienen la Reina Valera, también. La Reina Valera es muy interesante. Profe, una preguntita. La Valera, ¿verdad? La Reina Valera es la reina de nuestros hermanos protestantes y es muy buena. Es la reina es la reina de las traducciones en español, pero es traducida por 2, digamos, o fue realizada traduciendo de las lenguas, del hebreo, del arameo y del griego, por 2 grandes biblistas, o por uno, que se llamaba Casiodoro de Reina, y era un monje jerónimo, un monje del siglo XVI, ¿verdad? Porque él se retira de los jerónimos y entra en el movimiento protestante con Lutero. Pero era un monje biblista muy interesante que hace la primera traducción de la Biblia al español. O sea, por eso la Reina Valera es tan importante. Es la primera traducción de la Biblia al español. ¿Cierto? O sea, ya para que no tuvieran el latín, que era la traducción que regía, entonces él hace una traducción de las lenguas del hebreo, del arameo, al español. Eso lo hace Casiodoro de Reina. Y unos años más adelante, Cipriano de Valera, que era otro monje, jerónimo, españoles los dos, que luego siguieron a Lutero,
le hace como correcciones, o la revisa, más bien, le hace la revisión. Entonces esa Biblia empezó a llamarse la Biblia de Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero esa fue para el mundo protestante, podríamos decir. Después va a aparecer la Biblia para el mundo católico, que sería la primera Biblia traducida al español para nuestro mundo católico, fue la de Nácar Colunga, ¿verdad, Padre William? Sí. Nácar y Colunga, que son otra vez dos señores, dos religiosos, un sacerdote y un dominico. Eloíno Nácar Fuester y Alberto Colunga Cueto. Eso ya no lo sabemos casi de memoria. Entonces, se dan cuenta que la Reina Valera es muy interesante. Quítenle Jehová y nos queda bonito, nos queda el Señor. O Yahvé, si quieren. Bueno, entonces, ahora sí yo creo que nos vamos a ir ya a nuestro texto de Marcos. Pero si hay preguntas, no duden en hacer preguntas, porque eso también es una parte importante de nuestro curso. Una pregunta, profe. Sí, muy bien. Profe. Muy bien, doña Viviana. Mentira. El esposo. El esposo de Vivian, muy bien. Sobre la exégesis y la hermenéutica, se podría tomar como cuando uno ve por allá en un templo, un vitral o un cuadro, tratar de interpretarlo así, se puede, cabe la... Exactamente. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, yo me voy a dar una vueltica aquí, voy a voltear aquí. Y yo tengo este icono. ¿Sí? Tenemos este icono oriental, el Pantocrator. Y yo voy a decir, voy a hacer la exégesis del icono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La explicación del icono. Voy a leerlo, lo voy a leer y lo voy a interpretar. Y al leerlo e interpretarlo, yo tengo que reparar en muchas cosas que tiene el icono. Yo tengo que observar bien el rostro, el cuello, la mano, la otra mano, la Biblia que tiene aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Entonces yo empiezo a detallar, a mirar bien, y yo empiezo a hacerle una exégesis y al mismo tiempo una hermenéutica. Entonces, si yo le hago una exégesis, yo voy a tratar de explicar, acuérdense, es lo primero que voy a hacer. Voy a empezar a explicar, a exponer qué hay acá. Tiene un rostro que es un doble rostro. Si yo le miro aquí es como un rostro distinto a este, pero también tiene el cuello inflado. Y después yo le voy a hacer la hermenéutica y digo, aquí está la Trinidad, porque son dos rostros en uno. Quien ve al Hijo ve al Padre, quien ve al Padre ve al Hijo, y el Espíritu está en la garganta porque es el soplo que sale. Y estoy ya haciendo una hermenéutica. Y yo puedo decir, aquí está un icono o una imagen de la Trinidad. Entonces, si don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel. Si ustedes van, por ejemplo, porque uno lee, no solamente lee la Biblia, uno lee también la arquitectura, uno lee la geografía, uno lee, como él dice, las obras, los vitrales, las esculturas, y todo esto lo va explicando. Sino que la cosa es que para, digamos, técnicamente, para el trabajo bíblico se emplea exégesis y hermenéutica. O sea, son palabras que se van volviendo técnicas, pero que a la hora de la verdad, de lo que están hablando es de explicar, y nosotros vivimos haciendo constantemente exégesis de todo, y hermenéutica de todo, ¿sí o no? Estamos haciendo la hermenéutica de ese tiempo de pandemia. Estamos haciendo el análisis, estamos haciendo la interpretación. Cada vez que el presidente habla a las 6 de la tarde, estamos haciendo ¿qué? Nosotros hacemos una especie de exégesis de las palabras de él y de hermenéutica de lo que él dijo, a ver si estamos interpretando bien lo que él dijo. Y otros vienen a ayudarnos a interpretarlo. Entonces, muy bien por el apunte, porque sí, así es. Si hay otra pregunta, no duden o alguna participación. Hermana, buenas noches, ¿cómo está? Hermana, es que usted hablaba sobre la Reina Valera, que es protestantes. ¿Sería la misma que decimos evangélicos? O sea, ¿ellos fueron antes que nosotros, los católicos, o no? Ah, no. Ah, Pues ya. digamos, nosotros, acuérdense que
nosotros nuestra Biblia era en latín, para toda la iglesia latina de Occidente. La Biblia era en latín. Pero cuando en 1500 y algo aparece Lutero, en ese momento Lutero lo que pide, digamos, dentro de la reforma luterana, dentro de la reforma de Lutero, viene el entregarle la Biblia al pueblo, a la gente, en su lengua madre. Es decir, él quiere eso, por eso de las primeras traducciones que se hacen no son al alemán. Él quiere que su pueblo lea la Biblia en alemán. Entonces también el movimiento protestante, por ejemplo en España, ve la necesidad de que surja una Biblia en español y se hace una traducción al español. Sí, pero nosotros la leíamos en latín, la teníamos en latín y pues en griego y en hebreo, en latín, ¿verdad? En esas lenguas y en latín, hasta que Lutero, digamos, empieza con eso y la iglesia luego de ello también pues pide que la Biblia sea entregada en las lenguas nativas, en las lenguas de los pueblos. Sí, pero entonces nosotros diríamos, sino que la Reina Valera quedó consagrada, antes se llamaba la Biblia del oso, porque aparecía un osito allá como trepándose a un árbol, como queriendo buscar miel en un árbol, algo así se llamaba la Biblia del oso. Y después tomó el nombre de Reina Valera por los dos actores principales en la traducción y en la corrección, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Hermana, perdona, ¿y quién tiene la primera Biblia hecha desde el mundo cristiano? Nadie. Nadie. O sea, nosotros tenemos manuscritos antiguos, pero nadie tiene la primera Biblia, ni en hebreo ni en griego. ¿Cierto, Padre William? Sí. Nadie. Lo que nosotros tenemos son copias de copias de copias de copias de copias y sí tenemos textos antiguos, o sea, muy antiguos. Dentro de los textos más antiguos del Antiguo Testamento son los que se encontraron en Qumran en 1949. Pero de resto lo que nos ha llegado son copias. Entonces nosotros diríamos, incluso si vamos a ver un Antiguo Testamento en hebreo, los textos más antiguos para los judíos son del siglo IX, que tienen hoy. Y luego cuando fue el descubrimiento de Qumran, entonces vendrían a ser los textos de Qumran que datan del siglo II o I antes de Cristo. Pero ya antes había muchos textos. Entonces no podemos decir dónde está la Biblia más antigua. ¿Sí? Hermana. Sí, doña Ana Margarita. Mi pregunta es acerca también de la Reina Valera. ¿Tiene todos los libros completos de la Biblia católica? Es decir, la única diferencia es Jehová, por ejemplo, o qué diferencia tiene esa Biblia con la Biblia católica, mejor. Entonces, la pregunta. Una diferencia grande es Jehová, ¿cierto? La manera como ellos escribieron Jehová y nosotros escribimos Yahvé. Pero la otra sí es los libros. La Iglesia Católica colocó dentro del canon los textos que estaban en griego. El Nuevo Testamento es idéntico. En el Nuevo Testamento no hay ningún problema, son igualitos. Y como en el Nuevo Testamento no hay problema de Yahvé o Jehová, porque no aparece, el Nuevo Testamento siempre dice Dios o el Señor, ¿cierto? El Señor o Dios, pero no aparece Yahvé nunca en el Nuevo Testamento, ni aparece Jehová. Entonces ahí no tenemos problema. Y tenemos los 27 libros igualitos para el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento sí, nosotros, la Iglesia Católica contempló dentro del canon los libros en hebreo, en arameo y en griego. Martín Lutero dijo no a ese canon y vamos a regirnos por el canon hebreo, dijo Martín Lutero. ¿Sí? Nos vamos a regir por el canon hebreo. Entonces, por consiguiente, en el canon de la Biblia protestante o de la Reina Valera o de la King James, que es la Biblia en inglés, porque la Reina Valera es solo para el español. Ellos tienen su Biblia para el inglés y su Biblia para el alemán y para otras lenguas. Entonces, en las Biblias protestantes rige el canon para el Antiguo Testamento, el canon de la Biblia hebrea. Es decir, única y exclusivamente los libros escritos en hebreo y en arameo. Por consiguiente, no están los 7 libros que nosotros tenemos en griego. Ahí sí hay una gran diferencia en la Reina Valera. Pero más adelantico,
Más adelantico apareció una Biblia que todos queremos mucho, con la que todos hicimos la primaria. ¿Cuál es? ¿Cuál Biblia llevaban ustedes a catequesis cuando eran chiquitos? Pequeños, digo. 100 lecciones de historia sagrada. La que usted me mandó a quemar, hermana. ¿Cuál era? Dios habla hoy. ¿Sí? Esa Biblia, Dios habla hoy, la de los muñequitos. Esa es la Biblia que todos tuvimos de jovencitos, yo creo. Yo no, yo la Nácar Columna. Uy, yo Nácar Colunga. Muy bien, pero la mayoría tuvimos Dios habla hoy, o la tenemos. Entonces, Dios habla hoy es la niña, la consentida, la hija de la Reina Valera, pero con una dinámica y una perspectiva ecuménica. Por eso cuando ustedes abren su Biblia de Dios habla hoy, si alguno la tiene por ahí, y si la puede abrir, la van a abrir y dice el antiguo, o con deuterocanónicos, dice así en alguna parte. ¿Sí? Con deuterocanónicos. ¿Alguien la tiene? ¿De los cuántos? De los 74 que estamos aquí, ¿alguno tiene esa Biblia con deuterocanónicos? No. No. Por allá veo que usted la porra, sí. Sí, sí, aquí dice, la Biblia con deuterocanónicos. Exactamente, con deuterocanónicos. Entonces, con deuterocanónicos, es decir, le aumentaron los 7 que le habían quitado en la Reina Valera, o en las Biblias protestantes, porque no solo la Reina Valera. Sí. Así que, nosotros diríamos, Dios habla hoy es la versión ecuménica de la Biblia, para nosotros en español. Así como existe una versión ecuménica en francés, la TOB, una versión ecuménica en inglés, una versión ecuménica en alemán, todos tenemos una versión ecuménica a través de la cual nos unimos protestantes y católicos. Entonces, Dios habla hoy en la versión ecuménica, pero su traducción es sobre todo de la Reina Valera. Y se le aumentan 7 libros. Yo creo que todo eso es importante, es muy importante lo que estamos diciendo, porque sirve para entender mejor el texto que tenemos. ¿Sí? Entonces, decía, y por ejemplo, entonces en Dios habla hoy. Dios habla hoy para eso fue la muchachita que fue allá y me habló. Para no aquí tengo la Dios habla hoy. Sí, en Dios habla hoy para no utilizar Yahvé y no meternos en problemas con Yahvé o Jehová. ¿Qué colocaron? Dios. Dios o el Señor. El Señor. Dios la traen todos. Con Dios no hay problema. Con Dios no hay ningún problema porque todos tenemos Dios. Dios, traducimos Elohim por Dios. El problema era el tetragrama, las 4 letras divinas, traducidas, podría ser por Yahvé, por nosotros, o traducidas por Jehová, por los protestantes. Es una cuestión de vocales en hebreo. Es una cuestión de vocales porque las consonantes son las mismas, no varían. Es una cuestión de vocales. Pero en Dios habla hoy, ya no. En Dios habla hoy, todos tradujeron, o ellos tradujeron, el Señor, para que todos llegáramos a unirnos alrededor del Señor en lugar de Yahvé o en lugar de Jehová. No sé si el padre William quiere completar lo que estoy diciendo. Tal vez hay una diferencia también entre las Biblias católicas y las protestantes, y es el tema de las introducciones, por un lado, de los permisos también. Si ustedes se fijan en la Biblia católica, al comienzo debe haber un nihil obstat, o debe haber, por ejemplo, imprimatur, o debe aparecer la firma de algún obispo, de algún arzobispo, de alguien autorizado. Entonces, esa es una característica. Las Biblias católicas tienen siempre una especie de autorización o de permiso de publicación. La segunda cosa es que las Biblias católicas siempre tienen introducciones, tienen comentarios y notas explicativas. Porque para nosotros los católicos la Biblia no se interpreta antojadizamente o solamente por invocación al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo justamente el que me inspira cómo leer la Biblia. No, para nosotros los católicos la Biblia se lee siempre en un ambiente también académico. ¿Ya? El ambiente académico juega un papel importantísimo. Entonces, esas son un poco las características. Otra de las características es la división del Antiguo Testamento. Las protestantes tienen solamente 3 partes, igual que la Biblia judía.
mientras que las católicas tienen 4 partes para el Antiguo Testamento, porque seguimos el texto griego del Antiguo Testamento, el canon griego del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que nos tenemos que quitar esos cargos de conciencia a ratos que nos inventamos, o como diría yo, raras, y es de no querer tocar una Biblia protestante. Eso es, mejor dicho, erróneo. Seríamos demasiado también fundamentalistas nosotros creyendo que tenemos las mejores traducciones. No. Son muy buenas las traducciones protestantes, así como hay muy buenas traducciones católicas. Pero ni los protestantes ni nosotros tenemos la mejor traducción. Todos tratamos de traducir lo mejor que se puede el texto. ¿Cierto? Porque acuérdense que para tener un texto bien elaboradito en el que podamos trabajar, tendríamos que irnos a los textos en hebreo, en arameo y en griego. Hermana. Sí, don Orlando. Hermana, usted hacía referencia a la Biblia latinoamericana. Sí. ¿Qué es lo que pasa exactamente con eso? Entonces, nosotros tenemos Biblias pastorales. Acuérdense que hay distintos formatos. La Biblia también tiene un formato. Sus formatos. Por ejemplo, tenemos Biblias académicas, en las que el aparato crítico es lo que ustedes ven en las notas. Eso se llama aparato crítico. En cualquier obra literaria se llama aparato crítico. En la Biblia también se llama aparato crítico. Entonces, las noticas que aparecen en la parte de abajo de sus Biblias, aquí, pueden ser de 2 estilos o 3 estilos, si ustedes quieren. Una, que son netamente académicas, como la Biblia de Jerusalén, y el aparato crítico va a decirnos, por ejemplo, esta palabra en tal manuscrito dice esto, esta palabra literalmente quiere decir esto, se puede traducir así, algo así. A ver, por ejemplo, vámonos, los que tienen Biblia de Jerusalén, vámonos a Marcos capítulo 1, donde estamos, en el 1, y ustedes van a encontrar en las notas que de pronto dice literalmente, liter, L-I-T-T. Literalmente, los que tienen Biblia de Jerusalén, en las notas de abajo, o sea, en el aparato crítico. ¿Sí o no? Por ejemplo, la nota, a ver, yo voy a ver si nos coincide, porque yo la tengo en francés aquí. A ver si nos coincide en el capítulo 1, versículo, a ver, en el capítulo 1, vámonos a la primera, en la nota B, ¿qué dice? La nota B. La nota B no está aquí. Sí, abajito hay notas. Ah. El lector puede acudir sin dificultad, ¿pero eso? Pero eso es de la Biblia de Jerusalén, yo no creo. Sí. ¿Sí? Sí, ¿La grande? La pequeñita. No, uno que tenga la Biblia grande de Jerusalén, allá la que tiene solo soy flor, a ver, solo soy flor. Florecita, entonces, a ver. En la nota B. Hermana, pues yo veo dice, en la 1.1 dice, transcripción de una palabra griega que significa buena nueva. Listo, en la otra nota, la B. Y no veo la B. Siga y verás que la B más abajito, o a un ladito, después de que se termine la A. Después de que termine. Uy, fue más chica. Está largo. Sí, ya la vi. Transcripción de una palabra griega significa ungido. Bueno, y en la C, ¿qué dice? Sigo. Uy, hermana, es que esta letra es tan chiqui que casi no veo. La C. Este título no indica una filiación de naturaleza, sino simplemente una filiación adoptiva. Bueno, pero y ya ven que ahí ya cambió. Esa es la Biblia de Jerusalén. De Jerusalén. ¿Para América Latina? Esta es la que me vendieron. Bueno, entonces, puede que sí, pero por ejemplo en la Biblia de Jerusalén diría variante, homínide, variante, manuscrito, tiene un montón de palabras no dice muy académicas. Entonces, Más es cierto que yo. Esa es una Biblia de estudio, ¿me sigue? Una Biblia de estudio, Sí. Pero, si yo me voy para contestar a don Orlando, todo esto es para responder a don Orlando, o sea, es una Biblia de estudio, pero hay otras Biblias que no son de estudio, sino que son unas Biblias más de tinte pastoral. Entonces es, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén
para América Latina, o pastoral, hay una que se llama pastoral, la de Shekel, la de nuestro pueblo es pastoral, la de la latinoamericana, la última versión, o sea, tenemos esas, entonces ya no tienen un aparato crítico de tinte científico, sino que es un aparato crítico más pastoral, mucho más pastoral. Entonces nos ayuda a conocer el texto, a interpretarlo y a aplicarlo. El problema con la latinoamericana, no la última versión, sino con la latinoamericana, creo que de 1900, no sé qué por allá, bueno, 70 o 80, algo así, es que es demasiado contextual. ¿Qué quiere decir? Que es una lectura muy para aquí. Y ustedes dirían, pero bonito. Y diríamos, no, porque la Biblia no está escrita para América Latina. La Biblia está escrita universalmente y desde un contexto. Entonces, ese es el problema de la latinoamericana, es que a veces los giros de la traducción son muy contextuales. Sí, don Orlando, es eso. Entonces, por eso con la latinoamericana, no con la última, digamos, la moderna, no, con esa no. Es con una que es de los años 70, 80, creo más o menos la traducción. Es por eso. Hermana Ana Francisca, buenas noches a todos. Y al padre William, les quiero hacer una pregunta. ¿O todavía falta para don Orlando? No, yo creo que ya don Orlando, ¿sí? Solamente levante la mano si sí o si no. Ah, gracias, muy amable. No. Quisiera preguntarles, ustedes que han estado participando en estudios bíblicos pues internacionales y que han ido a Tierra Santa, yo quisiera saber si en los estudios que ustedes han hecho les ha tocado compartir estudios ecuménicos y quiénes son como los más, que diríamos los más avanzados, los más dedicados, los más ortodoxos en este trabajo, o eso es conjuntamente, por favor. Pues yo hablo de mi experiencia, ahorita el padre habla de la de. Yo he trabajado, por ejemplo, yo estudié con protestantes, con ortodoxos, con católicos, supongamos, con el mundo ortodoxo y católico. Los protestantes, de verdad protestantes estudiosos, yo no estoy diciendo de grupitos y de sectas ni de nada de eso, sino de verdad, garaje, no está hablando de garaje. Ortodoxos, o sea, nosotros prácticamente gozamos de lo, digamos, de la gracia o de lo abundante que ha sido la exégesis protestante. Nosotros les debemos a ellos muchísimo, muchísimo. Eso es por un lado, pero ellos son más con el método histórico-crítico, ¿cierto? Algo así, los métodos de crítica histórica, algo así, pero son muy buenos. Pero si yo me voy con el mundo ortodoxo, yo también gano muchísimo. Porque los ortodoxos son más, digamos, tienen una lectura más desde el corazón de la escritura. Un acercamiento al texto más desde el corazón. Los alemanes y ortodoxos y protestantes son más de por acá, ¿cierto? Los ortodoxos son más desde el corazón. Y entonces, por ejemplo, yo estudié con padres ortodoxos que hablaban arameo, que era su lengua, caldeos, que hablaban o que hablan hebreo. Entonces uno dice, pues esos me llevan el texto por otro lado y me ayudan. Entonces, el aporte es mutuo. Hoy en día nosotros gozamos de muy buenos exégetas católicos, muy buenos estudiosos bíblicos católicos. Entonces, un mundo ecuménico. Verdaderamente el estudio bíblico no se pone, por ejemplo, diríamos, por ejemplo, yo a veces ni leo nada de católicos. Yo diría que la mayoría de cosas que leo son de protestantes o de judíos o de ortodoxos. ¿Por qué? Porque hay muy buenos biblistas. Claro, en el mundo bíblico católico también hay muy buenos. Por la riqueza que hay ahí. Pero entonces es un mundo ecuménico. Ahí hay un trabajo muy interesante a nivel de la Biblia, a nivel ecuménico, donde todo el mundo colabora, mancomunado. Sí, padre William, no sé si... Sí, pues en Jerusalén, cuando estuve, no solamente en Jerusalén, en Roma también habían protestantes, habían ortodoxos, habían pues mujeres también, o sea, era un ambiente muy abierto. Y tal vez sería bueno, por ejemplo, decir una frase, ¿no? Lo que en algún momento nos separó, hoy día nos vuelve a juntar. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es fundamental para el trabajo ecuménico. Sí. Lo mismo que los padres de la Iglesia.
Y es que los protestantes nos llevan mucha ventaja en cuestión bíblica, o nos llevaban, porque desde que comenzó el mundo protestante, desde el siglo XVI, ellos han comenzado a trabajar solamente la Biblia, no tienen más que la Biblia, a diferencia de los católicos que tenemos pues el tema de la tradición también, ellos solamente la Biblia. Y los teólogos protestantes o los biblistas protestantes son serios en realidad. Estamos hablando de las iglesias históricas, luteranos, por ejemplo, son serios a la hora de trabajar. No estamos hablando de cualquier protestantucho por allí, ¿no? O de estas sectas que hasta a los mismos protestantes les da vergüenza, o sea, ellos se sienten mal con estos protestantuchos o iglesias de garaje, como normalmente se dice en Colombia. No, aquí estamos hablando de iglesias protestantes serias. Y nosotros estudiamos con materiales protestantes, ¿no? Estudiamos, y fíjense que cuando se juntan pues católicos y protestantes dentro del campo bíblico, muchas veces es casi imposible, no digo difícil, digo casi imposible saber quién es católico y quién es protestante. Porque un católico y un protestante que leen la Biblia científicamente y seriamente van a coincidir casi en todo. Casi en todo. Entonces, los protestantes tuvieron solamente la escritura hasta el siglo XIX, casi finales del siglo XIX, cuando los católicos despertaron también a la Sagrada Escritura con el Papa León XIII. Por lo tanto, ya hoy en día, pues, católicos y protestantes trabajan por igual, pero los protestantes siguen llevándonos todavía varios siglos de ventaja y tienen muchos materiales que nosotros, católicos, utilizamos. El Nuevo Testamento griego es obra protestante, el Antiguo Testamento griego y hebreo es obra protestante. Me refiero a las ediciones críticas modernas, ¿no? Sí. Y también una serie de programas virtuales, todo eso es obra protestante. Pero claro, los católicos pues tenemos también nuestras propias doctrinas y ellos tienen las suyas. Y ahí sí hay cosas que nos separan. Pero lo que nos junta es propiamente dicho el estudio bíblico. Sí. Por eso voy a recordar los 5 solos. ¿Se acuerdan que los protestantes tienen los 5 solos? Solo escritura, solo fe, sola gracia, solo Jesucristo, ¿cierto? Y solo Dios. Pero las 3 más importantes son sola escritura, sola fe, sola gracia. Entonces, para ellos no cuenta, por ejemplo, la comunidad como cuenta para nosotros, la dimensión eclesial tan fuerte que tenemos. Eso es interesante recordarlo. Bueno, yo creo que ya es hora de irnos a Marcos, ¿verdad? Sí, porque es muy interesante. Muchas gracias. Un momentico. Es muy interesante porque nos permite también ir aclarando. Acuérdense que esto es importante también en este curso. Y es que dudas que tengamos las podamos aclarar juntos. Porque pues todo esto va orientado a la evangelización. Bien, digamos, o entre mejor formados estemos, mejores predicadores seremos. Hermana, una sola preguntita ya para que terminemos el temita. Yo tengo la latinoamericana traducida del hebreo y del griego, edición 48, revisada en el 2004. ¿Estoy bien o la quemo o qué hago? Muéstrame la pasta, nomás, solo viéndole la pasta. Muéstrame la pasta, la pasta. Sí. No es la roja otra esa de antigua, no, es esa, sí. Esa es mucho mejor. ¿Estoy bien? Sí, tranquilo. Pues, hermana, entonces pido mi garantía por mi Biblia. Pero venga. A ver, miren. Pero ahí se equivocó, miren, la Biblia latinoamericana se equivocó. No hay ninguna Biblia, como ya dijo la hermana, no hay ninguna Biblia bien traducida, ni una sola. Eso que quede claro, no hay ninguna. ¿Y ninguna? Todas las Biblias, o sea, cada Biblia tiene su razón de ser. Por ejemplo, la latinoamericana es de corte más popular. Lo que buscaron, yo era todavía un joven estudiante, yo conocí a un francés que está detrás del proyecto de la latinoamericana. Es un francés
que no solamente existe latinoamericana en español, también existe, por ejemplo, versiones similares en un montón de idiomas. Sí. En inglés también, es decir, la versión popular, si queremos verlo, de la Biblia en otros idiomas. Entonces, si ustedes hablan el inglés, van a encontrar una especie de latinoamericana, pero en inglés. Y en un montón de idiomas. Entonces, esas Biblias tienen su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? La razón de ser es que la gente que no tiene una formación bíblica entiende el texto, pero hay un pecado ahí. Porque a veces, por querer clarificar el texto, terminan añadiendo palabras o presentando cosas que terminan deformando el texto. La Biblia de Jerusalén tiene su razón de ser. ¿Dónde está el valor de la Biblia de Jerusalén? Allá tiene El valor está en las notas, en las introducciones. Ahí está el valor de la Biblia de Jerusalén. Es decir, cada Biblia tiene su razón de ser, y no nos olvidemos que los que traducen la Biblia son seres humanos y que también comen y tienen esposa y tienen hijos y tienen familia. Por lo tanto, miremoslo también como un trabajo. Es decir, cuando traducen la Biblia, ellos están apuntando a un determinado público. Y esto lo digo porque el que me dirigió la tesis a mí, la tesis para el doctorado, fue el que tradujo la carta a los hebreos para la Biblia de Jerusalén. El padre Paolo Garuti. Él es el traductor de la carta a los hebreos para la Biblia de Jerusalén. De una de las últimas versiones, creo que la versión del 80 y tantos o 90 y tantos, no me acuerdo muy bien. Y él nos contaba a nosotros que cuando estaban haciendo las reuniones para ver cómo iban a hacer las traducciones, les decían a qué público va dirigida la Biblia, qué tipo de lenguaje tienen que emplear, a dónde más se va a vender la Biblia, o sea, todo eso entra en juego. Claro. Por lo tanto, que quede bien claro que no existe una traducción buena, no hay ni una. Hay algunas que se acercan más al texto, hay otras que se acercan menos. Lo ideal sería que cada uno tenga 3, 4, 5, 6, 7 Biblias diferentes. Aunque lo ideal es que ustedes lean el texto en griego y en hebreo. Eso es lo ideal. Pero en caso contrario, lo que tienen que hacer es comparar el texto en 4, 5, 6 Biblias distintas. No quemen ninguna Biblia. Cada Biblia tiene su razón de ser. Y cuando ustedes lean un texto y hagan la comparación de ese texto en diversas Biblias, ese trabajo de comparación les va a permitir encontrar problemas, encontrar dificultades y ampliar también la comprensión de un determinado relato. Yo quiero decir una última cosita, y es, si la Biblia, por ejemplo, ahí sí hay como de pronto una falla, y es cuando diga traducida, ¿cómo es? Traducida de los textos originales. Porque ninguna es traducida del texto original porque no hay. ¿Se acuerdan que se perdieron? Tenemos copias. Pero cuando dice traducida de las lenguas, es distinto. Porque la lengua es el hebreo, el arameo o el griego, pero no tenemos el texto. Entonces, es distinto. Entonces, yo creo que todas son pequeñas cositas que nos van ayudando a comprender mejor el texto. Por ahí preguntaban, la de Luis Alonso Shekel es muy buena. La del peregrino es para América Latina. Pero también como es para América Latina, entonces le quita palabritas. ¿Se acuerdan? Aquí dijimos algo de Lucas, de Zaqueo. ¿O no hemos hablado de Zaqueo nunca? No. No. Entonces, miren, por ejemplo, abran el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Yo siempre pongo ese ejemplo. Y vamos a ver según sus versiones. Solamente les pregunto, mírenlo rapidito. ¿En qué árbol se subió Zaqueo? Según su Biblia, no lo digan de memoria, sino según lo que dice la Biblia. ¿En qué árbol se subió Zaqueo? Lucas capítulo 19. ¿Y cómo no? Dice que simplemente se subió en un árbol. Exactamente, Juan Ricardo, ¿cierto? Simplemente se subió en un árbol. ¿Qué Biblia tiene don Juan Ricardo? Tengo la latinoamericana. Exactamente. Tiene la latinoamericana. La Biblia de nuestro pueblo para América Latina dice. ¿Cómo así? Un árbol.
Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro. ¿En dónde? ¿En qué Biblia tiene? En la de Jerusalén. Jerusalén. Bueno, la dejamos allá. Hermana, en la de Dios habla hoy dice, por eso subió a un árbol. A un árbol, bien, porque eso está para América Latina. Dios habla hoy, ¿cierto? También. Entonces, atención, ahí sí le quitaron el nombre del árbol. Y en griego sí está el nombre del árbol, y por eso la de Jerusalén sí tiene el nombre del árbol. Porque en América Latina hay sicomoros. Pero yo no creo que diga sicomoro, sino que debe decir sicómoro. ¿Y sicomoro? Sicómoro. Sí, señora. Sí, Sí, sicómoro. De donde la tiene el texto. ¿Sí? Sicómoro, sí. Subió a un sicómoro. Hermana, y que como es en Santander, dice que se trepó. ¿Por qué estos de para América Latina no pusieron el nombre del árbol? Y nosotros decimos, pues, ¿por qué pensarían esos latinoamericanos? A lo mejor no entendemos qué es un sicómoro y nos podemos imaginar, pues, quién sabe qué árbol. En cambio, por ejemplo, las Biblias o otras versiones, otras traducciones, sí traen el nombre del árbol. Pero ahí sí yo diría, lástima, porque el arbolito sí es muy importante. No es igual subirse a un papayo ni a un naranjo que subirse a un sicómoro. Encaramarse. Y el árbol está ahí por algo. ¿Sí? Y el nombre del árbol tiene su significado. ¿Y saben cómo se traduce científicamente el nombre de ese árbol? Fatua. El sicómoro es una morera. Es un ficus, un ficus fatua. ¿Qué quiere decir? El árbol vanidoso. Entonces, si yo entiendo que Zaqueo, para ver al Señor, se tuvo que trepar en un árbol de la vanidad, es como si Zaqueo, ahí ya estoy haciendo hermenéutica, como si Zaqueo hubiera tenido que encaramarse en su propia vanidad, ¿cierto? Para poder ver a quién, al Señor. Entonces yo puedo interpretar también si quitan el arbolito. Entonces así hay muchos elementos que pueden aparecer en la Biblia latinoamericana o incluso en la de Shekel, que hay pequeñas palabritas que de pronto no tradujeron exactamente, pues porque el interés era para un público, lo que decía el padre William ahorita, más para un público más popular, ¿sí? Que más científico. Bueno, yo creo que ahora sí vámonos a Marcos ya, padre William. La tarea, sí. La tarea, no dejemos la tarea de lado. Pues, hermana Ana Francisca. Sí, don Luis Alberto. De la tarea, disculpe que me lance. Pues si fueron 3, eso es simbólico, porque Jesús como humano debió ser tentado toda la vida y hasta en el momento de la crucifixión. Y no estoy hablando de Nikos Kazantzakis, no, para nada, ¿no? Pero como humano, él debió vivir rodeado siempre de la tentación. Bueno, entonces pueden ser más de 3. Mi pregunta era, ¿cuántas tentaciones nos aparecen? Por ejemplo, vámonos en Lucas. En Lucas, ¿cuántas? 3. 3. ¿Ustedes están seguros que había 3 tentaciones? El pan, cuando le dijo que si quería se volara y cuando le propuso que fuera el dueño de la iglesia, de la ciudad. Bueno, y si yo les digo que no hay sino una tentación, solo una tentación. Pues en Mateo dice eso. Y era una sola tentación. Entonces hice mal la hermenéutica. Solo una tentación hay. A ver, vámonos en Lucas. En el bautismo de Jesús, Dios dice, ¿cierto? El cielo se abre y se escucha la voz del Padre que dice, ¿tú eres qué? Mi hijo. Mi hijo querido. Estoy en Lucas 3:22. Si yo me voy a Lucas 3:23, dice, cuando Jesús empezó su ministerio tenía 30 años y ¿qué dice después? Yo dice, para todos era el hijo de José.
Bueno, en la traducción latinoamericana. Otra traducción. Y, a ver, los que tienen la de Shekel. Y pasaba por hijo de José, que era hijo de Elí. Pasaba por hijo de José. La de Jerusalén. La de José, la del peregrino. Sí, la de peregrino es la misma. A ver, entonces, ¿qué dice? Repítame el texto, por favor. Repítame el texto, por favor. Lucas 3:23. Y se creía que era hijo de Dilo, José. dice. Otros dicen, y pasaba por hijo de José. Así dice la mía, y pasaba por hijo de José. Muy bien, y pasaba por hijo de José. Y se creía que era hijo de José. ¿Cuál es el problemita aquí? ¿De quién es hijo? ¿Cierto? El problemita es, ¿de quién es hijo Jesús? De Dios. Eso decimos nosotros hoy ahorita. Ahorita lo decimos así, ¿cierto? De Dios. Entonces, la gran pregunta ¿es hijo de Dios? ¿O no es hijo de Dios? ¿O es hijo de José? Es una pregunta. Y quizás esa pregunta se la debió haber hecho ¿quién? Jesús, muchas veces. Luego entonces empieza, vámonos al capítulo 4. Entonces viene el diablo. Me voy al capítulo 4, versículo 3. El diablo le dijo, ¿qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Listo. Entonces, ¿dónde está la tentación? ¿Dónde creen que está la tentación? ¿En que dude de quién es hijo? En que dude de quién es hijo. Perfecto. La tentación esta es, ¿usted de quién es hijo? ¿De Dios o de José? Si eres hijo de Dios, esa es la tentación. La tentación no es a ver si usted es capaz de convertir esas piedras en pan. Si usted es capaz de convertirlas en pan, conviértalas en pan. No, la tentación no es esa. Podría ser otra cosa. La tentación es si eres hijo de Dios. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y vuelve y le repite la tentación otra vez, ya en el versículo 9, vuelve y le dice que si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. ¿Dónde lo está tentando? Lo está tentando en la identidad. La tentación va orientada a ponerlo a que se cuestione de quién es hijo. ¿Se nota o no se nota? Sí. Cuando uno ya empieza a mirarlo con cuidadito, se empieza a notar. Y entonces Lucas concluye así de lindo en el versículo 13. A ver, alguien que tenga la Biblia de nuestro pueblo. Carlos y su señora. A ver. Carlos, pues yo digo los nombres que yo veo aquí. ¿Cierto? Carlos. ¿Y qué dice en el versículo 13? En el versículo 13, hermana, Sí, 13. concluida la tentación, el diablo. Ya nomás. Concluida la tentación. La tentación. ¿Sí? No dice concluidas. No. Concluida. Una sola. Ahí Shekel tradujo bonito. Concluida la tentación. Entonces, ¿cuál es la más grande tentación de Jesús? Identidad. ¿De quién es hijo? Sí. Y por eso hasta el final del Evangelio va a decir, verdaderamente era hijo de Dios. Y yo creo que también es la única tentación que tenemos nosotros. Y la más grave. Si caemos, dejamos caer. Negar nuestra filiación divina. Negar que somos hijos de Dios. O dudar, más bien, dudar de nuestra filiación divina. Dudar de que seamos hijos de Dios. Y por eso Marcos no dice que 3, 4 o 5. Marcos simplemente dice que Jesús fue tentado. Lucas ya lo extiende y lo agranda. Y Mateo también. Y si se van a ver en Mateo es la misma cuestión. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Listo? ¿No les parece eso bonito? Sí, señora. Interesantísimo. Muy claro, sí. No es
si yo tengo plata, no tengo plata, si me tiro o no me tiro, si este reino me lo gano o no me lo gano, si este pan, si esta piedra se convierte en pan o no. La tentación más grande es llegar a dudar de qué, de mi filiación, de mi identidad de hija de Dios o de hijo de Dios. Hermana, yo tengo una pregunta. Sí, doña Aura. Gracias. Que usted comentaba que la duda, la tentación, y cuántas veces se preguntaba a Jesús, se preguntaría a Jesús de quién era hijo, si era de José o era de Dios. Pero entonces Jesús no tuvo clarito desde que tenía 12 años que Dios era su padre, porque cuando se perdió y lo encontraron hablando con los doctores de la ley, que María le dijo, hijo, ¿por qué no haces eso? Y entonces él le contestó, ustedes no saben que yo tengo que hacer las cosas que me mandó mi padre. Entonces, desde esa edad ya él sabía que Dios era su padre. Bueno, sí. Le hago, hermana. Claro, acuérdense que esta partecita de Lucas 1 y 2 fue colocado después de que se escribió todo lo demás. ¿Cierto? Lucas 1 y 2 se lo colocaron después. Y nosotros diríamos, por ejemplo, ahí es algo interesante uno decir, el camino de Jesús fue el camino de alguien que va haciendo conciencia o teniendo conciencia de su identidad. ¿Cierto? O sea, que va progresivamente también descubriendo su relación de hijo de Dios fuerte. Pero, y así lo van mostrando los evangelios. O sea, los evangelios van mostrando a alguien que va haciendo camino, que también hace camino. Porque si no, nosotros diríamos, entonces todo sería una pantomima. Y Jesús no hizo mímica de nada. Jesús murió de verdad en la cruz. ¿Sí? Y en la cruz incluso al final los gritos son como de impotencia, ¿no? Una exclamación de impotencia, de decirle, Padre, Padre, ¿no? Como quien dice, pero ahora ayúdame, ¿no? En el huerto de Getsemaní, ¿qué va a decir él? Señor Dios mío, no soy capaz, ¿cierto? Y ahí uno dice, todo eso hace parte de ¿qué? Del progreso en él de conciencia de hijo de Dios. ¿Sí? Y eso es lindo encontrarlo así, porque también, pues sí, es verdad, él es el hijo de Dios, siempre ha sido el hijo de Dios desde el principio de la creación, ya está Jesús ahí, ¿cierto? Como el hijo de Dios, como el hijo. Pero nos va mostrando también un grado de humanidad muy lindo los evangelios. ¿Sí? Como alguien que tiene también que ir conociéndose y conociendo qué quiere Dios de él. Bueno, y ahora sí voy a dejar hablar el Padre de aquí hasta el final. Marcos, no, está bonito, yo también estoy aprendiendo mucho. A ver, ya yo cierro mi micrófono. No, para nada, para nada. Gracias, hermana Ana Francisca, gracias. Bueno. Gracias, de verdad, gracias. Pues entonces vamos a continuar con la lectura de Marcos. No se olviden que simplemente como ejercicio, ustedes pues son académicos, y simplemente como ejercicio, nada más que como eso, los otros evangelios no existen, ¿ya? Por lo que hay que esforzarnos por ver qué cosa es lo que el autor está diciendo. Y lo que sí existen son textos anteriores a Marcos, pero propiamente dicho, Mateo, Lucas no existen en realidad. Esos textos no existen. Pero como les acabo de comentar, esa es simplemente una cuestión puramente metodológica, tan simple como eso. Nos vamos a seguir con el Evangelio de Marcos. La semana pasada estábamos hablando del inicio del ministerio de Jesús, versículo 14, y también la llamada de los primeros discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Estamos, si mal no recuerdo, en el versículo 20 ya del Evangelio de Marcos. Y fíjense lo que nos dice el texto en los versículos 16 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón. Entonces ya les comentamos a ustedes la semana pasada de que ellos probablemente pues eran como empresarios y que probablemente Santiago y Juan eran menores, si es que tenemos en cuenta
a que una de las mujeres que acompaña a Jesús es justamente la mamá de los Zebedeos. En el Evangelio de Marcos no habla de la mamá. Lo de la mamá lo obtenemos por el Evangelio de Mateo. Cuando se habla de las mujeres a los pies de la cruz, hay unos mosquitos aquí, no sé, yo no me voy a morir por el coronavirus, pero me voy a morir seguramente por el Zika, por el chikungunya, por sabe Dios qué otro tipo de... Ya me he llenado de mosquitos aquí, mosquitos tan pequeños. Y entonces, como les estaba comentando, parece que eran jóvenes, al menos leyendo el texto como que se deduce eso. Pero sea lo que fuere, nos encontramos con unos empresarios. Parece que Santiago y Juan son empresarios porque dejan al papá con los jornaleros o con los trabajadores. No se sabe mayor cosa de Simón y tampoco de Andrés, con excepción de que eran pescadores. No sabemos si ellos dejan la barca o no dejan la barca, o si simplemente lanzaban las redes desde la playa. No lo sabemos. El texto en este punto es un poquito medio confuso. Claro, si ustedes leyeran en paralelo a Mateo y a Lucas, ahí sí se clarifican estas dudas. No se olviden, por favor, de que estamos también poniendo en práctica unos principios. Cuando un texto es más confuso o más cortito, tiende a ser más antiguo. La tendencia es siempre a ampliar la información y no tanto a disminuirla. Vamos a avanzar un poco más y desde el versículo 21 pues para adelante hasta el 28. Entraron en Cafarnaúm. Aquí ya se nos menciona un lugar específico, Cafarnaúm. Cafarnaúm. ¿Y por qué es importante Cafarnaúm? ¿Ya? Yo les voy a mostrar unas fotografías de Cafarnaúm. A ver. Creo que está aquí, compartir. Este de acá. Vamos a ver entonces Cafarnaúm. Primero el lago de Galilea. A ver. Cafarnaúm. En el lago de Galilea. Imágenes. A ver si nos muestra por aquí. Pues más o menos, aquí tenemos, este es un bonito dibujo. Ya, aquí está. Entonces les voy a mostrar. Les cuento que el mouse como que ya sacó la mano, como se dice en Colombia. Aquí está. Uy, qué bonito mapa. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos las dimensiones del lago de Galilea. De ancho mide un promedio de 12 kilómetros. Y de largo, de norte a sur, mide un promedio de 21 kilómetros. El agua no es dulce, tampoco es salada. Digamos que el agua ustedes la prueban y es dulce, pero tiene en realidad un pequeño grado de salinidad porque el mar de Galilea ya se encuentra a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Eso también es importante tenerlo en consideración. Y está rodeado, obviamente, de montañas. Entonces, miren las ciudades que ya van apareciendo aquí. Este mapa es muy bonito. Este mapa es muy bonito. Y miren lo que ya nos presenta este diseño, este dibujo. Nos presenta, pues, las ciudades de... A ver si lo agrando un poco más. Ahí está. Entonces, miren. Tenemos Tiberíades, que en algún momento fue la capital de la Galilea, ahí está Tiberíades, Magdala, ahí está Magdala, Cafarnaúm. Por lo tanto, la ciudad de Cafarnaúm era una ciudad portuaria, era un puerto. Es un lago, pero en hebreo la palabra lago es la misma que se utiliza para la palabra mar. Por eso se va a hablar de el lago de Galilea o el mar de Galilea. ¿Ya? Simplemente porque en hebreo es exactamente la misma palabra. Pero en realidad sería un lago. Y aquí tenemos Gerasa, pero es una Gerasa, no es todas las Gerasas, porque había una ciudad que se llamaba Gerasa. Muy bien, pero vamos a ver otras fotos de Cafarnaúm. Aquí tenemos una hermosísima vista de Cafarnaúm, una vista aérea. Ahora ya podemos mirar, esta es una imagen preciosísima.
de lo que ha sobrevivido de Cafarnaúm. Esto que está aquí, que ven ustedes pues excavado, es propiedad de los franciscanos. Ellos son los que conservan este lugar, los que hacen ahí trabajos de excavación. Y miren, es sinceramente hermosísima. Obviamente lo que está dentro de este muro es la propiedad de los franciscanos. Lo que está afuera, pues no. Y aquí tenemos una especie como de platillo volador. Este platillo volador es una iglesia aérea, y está construida en forma octogonal, si se fijan bien. Ahí tiene una forma octogonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene forma octogonal. Y debajo de ese platillo volador, bueno, disculpen por la expresión, es simplemente para que como nos concentremos un poquitito más. Pero debajo hay una construcción de por lo menos el siglo III, segundo, tercero de nuestra era. En forma octogonal también. ¿Qué significa eso? Eso significa de que ese lugar, ya en el siglo II, tercero, tal vez cuarto de nuestra era, comenzó a ser visto como un lugar sagrado. Porque cuando un lugar era considerado sagrado, pues en los comienzos de la iglesia, digámoslo así, cuando se comenzó poquito a poquito también a identificar los lugares sagrados, había la costumbre de convertirlo en capillas octogonales, porque el número 8 es justamente el símbolo de la resurrección. El número 8 está después del 7. El 7 significa plenitud, significa también toda la semana inicial de la creación. El número 8 es comenzar ya una nueva semana. Por lo tanto, estamos hablando de la resurrección, una nueva creación, en pocas palabras. Cuando los franciscanos encontraron este lugar, comenzaron a hacer una serie de trabajos arqueológicos, descubrieron ese lugar e identificaron a este lugar con Cafarnaúm. Pero fíjense bien en varias cosas. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí tenemos construcciones, la piedra es de color negro. La piedra de las construcciones es de color negro, que es la piedra de la zona. En esta zona abunda la piedra negra. Pero miren esta construcción cuadrada aquí. La piedra no es negra, la piedra es blanca. Y por la reconstrucción que han hecho de este lugar es una sinagoga de por lo menos el siglo III o IV de nuestra era. Pero los judíos tendían a construir siempre en los mismos lugares en donde antes habían construido. Es como, por ejemplo, las iglesias nuestras, ¿no? Si ustedes se fijan bien, las iglesias siempre han estado en el mismo lugar, pero no la misma. En un momento tal vez fue una capillita, después la ampliaron, después la remodelaron, después la agrandaron, continuaron con los trabajos, lo mismo. Aquí ha existido una sinagoga y después, pero parece ya en el siglo III, agrandaron la sinagoga, pero la piedra es blanca. Esta piedra es traída de otro lugar. Aquí tenemos una muy bonita imagen de Cafarnaúm. Y este platillo volador que ya les he comentado, pues es una iglesia moderna, muy bien hecha por los arqueólogos, con la finalidad de no agredir al lugar arqueológico. Entonces uno mira debajo, uno puede por debajo, mira la construcción de por lo menos el siglo II, tercero de nuestra era, en forma octogonal. Y lo que han hecho los ingenieros y los arquitectos es algo muy bonito. Han construido esta iglesia aérea en forma octogonal también. Vamos a mirar otra foto de Cafarnaúm. Yo no sé si Ana Francisca tiene algunos comentarios. Miren, desde otro ángulo, aunque está muy pequeña, miremos por aquí otro ángulo. No, juego con estas. Otro ángulo de la sinagoga. Tal vez miremos, por ejemplo, una que nos permita tener una vista un poco más panorámica. Una vista un poquito más panorámica de la ciudad de Cafarnaúm y sobre todo de la sinagoga de Cafarnaúm.
Todo esto lo vamos a visitar el año que viene con todos ustedes cuando vayamos a Tierra Santa. Pero aquí está, miremos esto. Fíjense, esta foto está tomada desde lo que sería la casa de Pedro, desde debajo de la iglesia. Aquí está, miren qué bonita foto. Y contrasta, aquí está la fachada de la sinagoga, piedra blanca, traída de otro lugar, y debajo los restos de lo que habría sido la ciudad de Pedro, en piedra negra, que es piedra que abunda en la zona, que abunda en ese lugar. Ahora, con esto que les acabo de comentar, continuemos leyendo el texto de Marcos. Y dice, entraron en Cafarnaúm y enseguida, en el día de reposo, o sea, en el día sábado, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Entonces, eso significa que en la época de Jesús, en Cafarnaúm, había una sinagoga, y Cafarnaúm era también una ciudad muy importante, porque era limítrofe con el mundo, entre comillas, pagano. Y en Cafarnaúm habían lugares en donde se cobraban impuestos, en donde se pagaban impuestos. O sea, la ciudad de Cafarnaúm no era cualquier pueblucho, era una ciudad importante en donde habían mesas de la DIAN, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, entraron en la sinagoga y Jesús comenzó a enseñar. Esto nos dice mucho sobre el asunto de los judíos. Jesús debe haber sido considerado también como un maestro. Ahora, hicieron unos trabajos arqueológicos cuando yo estaba en Jerusalén, salió esa noticia, y habían descubierto que en cada pueblito o en muchos pueblitos habían sinagogas. Por lo tanto, el Evangelio trae datos históricos cuando dice que Jesús iba predicando por los pueblos y enseñando en sus sinagogas. Aunque la religión judía también tiene pues todo un componente laico, por lo menos la rama farisea, como ya se les ha comentado. Y el versículo 22 dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad es, por un lado, un mensaje medio irrefutable, un mensaje que no tiene refutación, pero la autoridad también la da la coherencia. El que tiene coherencia tiene, al final de cuentas, autoridad. Y aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí aparece algo interesantísimo en el Evangelio de Marcos. Porque ¿cómo comienza el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es el título del Evangelio de Marcos? Es Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, el lector sabe que este Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros, que somos los lectores, somos espectadores de una película. Imagínense que estamos mirando una película. Y cuando a veces vemos una película y vemos que un muchacho está seduciendo a una muchacha, uno le dice, no le hagas caso. Él te va a engañar, él tiene su esposa, él tiene sus hijos. No, por favor, no le creas, no le creas. ¿No? O por ejemplo, una película, aunque esto ya es mucho más trágico, ¿no? No te vayas con él, que él te va a matar. No hagas eso, por favor. Uno dice. Curiosamente, en el Evangelio de Marcos, si bien es cierto, el lector, nosotros que somos los espectadores, los lectores, sabemos que Jesús es el Mesías, Él no quiere que nadie lo sepa. Y es aquí en donde tiene sentido el actuar o el papel de los espíritus inmundos. Porque los espíritus inmundos lo que hacen es desenmascarar a Jesús. De manera que uno ya no se acerca a Jesús por el mensaje, sino que uno se acerca a Jesús para que Jesús haga con él, con el que se acerca, lo que uno desea. Y eso es visto y eso es entendido como un obstáculo. Y fíjense que aquí ya podríamos sacar algunas enseñanzas también para nuestra vida.
Si el acercamiento a Jesús es simplemente un acercamiento utilitarista, yo me acerco a Él para que Él me haga el milagro o para que Él me haga el favor, hay un peligro grande. Si nosotros miramos la fe en este tiempo de pandemia, cómo colocamos fotografías de custodias y misas también por internet y esto, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con que estemos deformando nuestra fe. Hay que tener mucho cuidado con qué imagen tenemos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, Jesús le respondió, cállate y sal de él. Pero hay una cosa también interesante, y es que este hombre con un espíritu inmundo se encuentra dentro de un lugar aparentemente sagrado. Es decir, es toda una crítica también al judaísmo en este sentido. El judaísmo no es capaz de liberar plenamente al ser humano, porque este endemoniado está dentro de la sinagoga, no está afuera, leyendo los textos sagrados. Pero también hay que tener en consideración lo que se mencionaba la semana pasada sobre la etimología de la palabra demonio o de la palabra diablo. Diablo es el que pone zancadillas, el que pone trabas. Y demonio es el enemigo. El enemigo. Por lo tanto, este hombre es alguien que ya se está oponiendo, que está poniendo trabas, que está poniendo obstáculo a Jesús. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Por lo tanto, ya aparece también una especie de confesión de fe. Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, que son los que someten al ser humano. Y aquí está lo que ya se había mencionado en el momento de hablar de las tentaciones de Jesús. Pero avancemos un poco más. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Santiago o con Jacobo y con Juan. Por lo tanto, van a la casa de Simón. Y ahí nuevamente volvamos pues a la parte arqueológica. Por eso en Cafarnaúm la tradición identificó un lugar como la casa de Simón. Entonces, es más que probable que el lugar Cafarnaúm sea ese. Yo no les voy a decir que el lugar que dicen que es la casa de Pedro sea la casa de Pedro. Eso es difícil de probar. Los arqueólogos son sinceros, son honestos, y ellos dicen, este lugar fue un lugar de culto desde tal siglo. Pero afirmar 100% de que ese haya sido el lugar donde vivió Pedro y Andrés, o Simón y Andrés, es muy difícil, y nadie que sea honesto lo dice a ciencia cierta. O sea, todos los que son guías honestos y arqueólogos honestos, ellos siempre van a decir, probablemente aquí vivió Pedro. Pero lo que sí pueden decir, por ejemplo, por la forma de la construcción es, este lugar sí fue en algún momento considerado como un lugar sagrado. Entonces, por los estudios arqueológicos, han identificado a este lugar, y sobre todo por la sinagoga, han identificado a este lugar como Cafarnaúm. William, perdón, hay una pregunta en el chat que creo que es interesante. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Dice, qué buena... dice, Padre, siempre he tenido esa inquietud, que en cada milagro o despojo del demonio que Jesús hacía, decía siempre, no digan a nadie lo que he hecho. Sí. Eso es lo que dentro del Evangelio de Marcos se conoce como el famoso secreto mesiánico. No quiere que sepan que Él es el Mesías. ¿Por qué motivo? Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que tengo mucho dinero y que tengo, pues, amigos influyentes en el gobierno y que lo que ustedes me pidan yo lo voy a hacer, pues me van a llover los amigos y no me van a querer a mí por lo que yo soy, sino por lo que yo hago.
En el fondo, eso es también lo que está presente aquí. No nos olvidemos que el Evangelio de Marcos tiene una finalidad y es mostrarnos a nosotros quién es el verdadero discípulo. ¿Quién es aquel que sigue realmente a Jesús? Entonces, hay todo un camino de discipulado aquí. Por eso, estas cosas sorprendentes o extraordinarias que se van haciendo, en el fondo terminan obstaculizando, porque ya no ven a Jesús como Jesús quiere ser visto, sino que ya se acercan a Él con una actitud diferente. No sé si eso pueda responder un poquito a la pregunta. Y luego dice, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. El hecho de hacerles guardar silencio es porque no quiere que él sea revelado de un momento a otro. La revelación de quién es él es paulatina. Y el discípulo tiene que ser capaz de ir poquito a poquito conociendo a Jesús para amarlo a él. Pero ya los demonios están haciendo su trabajo. Y es el de justamente presentarnos a un Jesús todopoderoso. El acercamiento a Jesús ya no es más natural o más sano, sino movido por el interés. Pero ya está mostrándonos a nosotros cómo Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Muy interesante. Sí, Anita. Don Antonio, ¿iba a hablar? Sí. Don Antonio, no, ¿sí? Bueno, quiero decir una cosita, William, y es sobre cómo en Marcos es tan importante este tema de los exorcismos, más que en los otros evangelistas. En Marcos vamos a tener varios textos que nos van a llevar a, digamos, a ver a un Jesús que expulsa demonios, ¿no? Entonces ya el padre decía, por ejemplo, este primer encuentro con alguien a quien sana. La primera sanación de Jesús es una sanación, digamos, de expulsarle el demonio, ¿no? Encontró un endemoniado. Y después vamos a encontrar en el versículo 34, sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios. Después, bueno, eso va siguiendo, por ejemplo, en el 39, vuelve y aparece, y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Eso es como algo propio en Marcos. De aquí que al final del Evangelio, si algún día llegamos allá, diga que la tarea de los cristianos, ¿cierto?, de los que se bauticen en el nombre de Jesús, también será la de expulsar demonios. Entonces es como hablarnos de una lucha que siempre hay en el cristiano contra el mal, ¿cierto? Contra aquel que viene a dividirnos. Una lucha cotidiana, una lucha de siempre. Y eso aparece reflejado a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Don Antonio, ¿quería decir algo? Tiene el micrófono apagado. El micrófono. Toca prender el micrófono. Ya. Pero nos quitó la dicha de verlo. Porque las Biblias protestantes dicen Capernaum y las Biblias nuestras dicen Cafarnaún. No es tan, digamos, tan importante esto, pero sí, digamos, la palabra sería, ni siquiera es Capernaum, ni Cafarnaún, sino Kefarnaum. Kefarnaum, porque la palabra Kefar o Kafar, como la hemos traducido, pero sería
en arameo, es una palabra aramea, kefar, que traduce pueblo. Pueblo, pueblito, aldea. Aldea, si quieren aldea. Aldea. Y Nahum quiere decir de la consolación. Consolación, el que consuela, de la consolación, la consolación. Entonces, Cafarnaum se puede traducir como el pueblo, la aldea, el caserío, porque eso ustedes ven que es un caserío, ¿cierto? De la consolación. Lindo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Es donde Jesús empieza su ministerio, en el lugar de la consolación, y digamos como la expresión más grande de la consolación es la sanación. Sanar a alguien, sanarlo. Por eso es de los primeros signos de Jesús. Miren, fíjense bien que Marcos, lo primero que coloca a Jesús haciendo es sanando. Y sanando, expulsando el mal, ¿no? Expulsando el mal. Pero también hay algo interesante ahí, porque la suegra de Pedro, después que fue sanada, aunque ya hay toda una particularidad en torno a esa sanación, termina sirviendo. Entonces, es toda una invitación a lo que uno recibe también de parte de Dios, es siempre para servir a los demás. Se convierte en una diaconisa. El término empleado ahí está en relación con la diaconía. Como ya se nos cumple la hora, yo les invitaría a que leyésemos del 35 al 39 también, porque va muy en sintonía con lo anterior. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Es interesante lo que hace Marcos. Nos presenta a un Jesús que ora. Otro evangelio que nos va a presentar a Jesús orando es Lucas. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, aquí viene algo interesantísimo. ¿Qué les dijo él? Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Parece que este dato es histórico, porque algunos arqueólogos, cuando yo viví en Israel, pues hicieron trabajos de excavación y habían encontrado que efectivamente en cada pueblito o en muchos pueblitos habían sinagogas. Habían encontrado. Es como, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En todo barrio o en todo, ¿cómo le dicen en Colombia? Vereda, ¿no? En toda vereda siempre hay una capillita, ¿verdad? Hay una capillita. Pues aquí también. Entonces parece que ahí podemos estar frente a un acontecimiento histórico. Jesús que va de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva. Pero a mí me llama mucho la atención ese versículo 38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Es decir, el encuentro con Jesucristo no tiene que ser un encuentro de interés solamente, como lo que a veces podemos nosotros experimentar. Hacemos una misa para que nos devuelva la salud, hacemos una misa o esto para que elimine un montón de cosas. Pues yo no digo que Dios no lo pueda hacer, pero a lo mejor hay también aquí toda una oportunidad y es la de pedirle a Dios que nos conceda la gracia, la luz de entender las cosas. Y esto está en sintonía con una comprensión del mensaje de Jesús. Entonces, es un mensaje liberador, aunque Él también sigue liberando mediante la expulsión de demonios y mediante la eliminación, pues, de las enfermedades. Aunque ya veremos que Jesús prefiere anunciar un mensaje antes que estar haciendo milagros, porque eso puede a la larga generar dificultades de comprensión sobre quién realmente es Él. Aquí hay una pregunta, William, de Sí, Anita. Juliet, pero también hay algo sobre Farides, si mira el chat. ¿Cuál es? A ver, dígalo usted. Dice, buenas noches, padre. El tema del mencionar demonios en su momento, ¿a qué se refería? ¿Era algo espiritual o algo de comportamientos humanos y emociones? Aunque antes hay ya una pregunta sobre demonios, diablo, demonios y todo eso, ¿verdad? Y después dice Juliet,
Padre, está bien su respuesta, pero si los demonios y las personas sanadas no obedecían a Jesús, ¿por qué no obedecían a Jesús? Gracias. Yo no he dicho que no obedecían a Jesús. Yo creo que lo obedecían. Jesús tenía Sí. autoridad sobre los demonios. Claro, yo no he dicho que no obedecían a Jesús, sino que hay que tener en cuenta varias cosas. Más adelante, no recuerdo bien si es el capítulo 9 o el capítulo 8, no recuerdo bien. Pero ahí se habla, por ejemplo, de un hombre que va hacia Jesús y le dice que tenga compasión de su hijito que está poseído por un demonio, por un espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo lo arroja en medio de convulsiones y el niñito termina botando espuma por la boca. Termina botando espuma por la boca. Y muchas veces este demonio que está dentro del niñito lo ha arrojado al fuego o al agua con la intención de matarlo, pero no lo ha logrado. Es interesante porque según los médicos, parecería que se trataría más bien de un epiléptico, de alguien que tiene un ataque de epilepsia. Pero para ellos, ese ataque de epilepsia es visto más bien como una posesión demoníaca o diabólica. En realidad, aquí nos movemos simplemente en supuestos, en presupuestos. Puede que para el autor del Evangelio y para la gente pues, que escuchaba y leía también el Evangelio, la epilepsia, por ejemplo, sea vista como una especie de posesión demoníaca. Hoy en día se sabe que no es así. Hoy en día se sabe que hay problemas a nivel de conexiones de las neuronas en el cerebro. Pero los síntomas que aparecen allí descritos hacen alusión a un ataque epiléptico. Entonces sería muy difícil en realidad saber a qué están llamando ellos endemoniado. Padre, es en el 9 del 14 y siguientes. Exactamente, sí, entonces en el 9. Lo que sí es, por ejemplo, diablo, ¿no es cierto? Diablo es el calumniador, el que arroja mentiras. Y demonios, los demonios también podrían ser vistos como los geniecitos. Miren, en el mundo griego, los demonios eran una especie de geniecitos. Y había demonios buenos y demonios malos. Y la gente le prendía velitas a los demonios. ¿Sí? Los demonios eran, nosotros nos los imaginamos con cachos y colas, pero en los evangelios no es ese señor rojo de cachos y colas. No, eso se vino desarrollando posteriormente. ¿Cierto? Todo esto es medieval, si podemos decir. Pero aquí es, digamos, en el sentido de cuando aparece el diablo, los demonios, los espíritus malignos, es todo aquello que nos divide en el interior. Todo aquello que nos hace mal. Todo aquello que no nos deja vivir bien nuestra filiación divina, podríamos decirlo así. Entonces, cuando los vemos, siempre están como llevando al hombre a que el hombre no encuentre bien su posición, no se ubique bien. Y el rol de Jesús, ¿cuál es? Expulsarlos para que el hombre encuentre su lugar. Y el hombre se sane interiormente, porque acuérdense que esto es como si habitara en el interior de nosotros. Y lo que necesitamos es una sanación. Entonces, ¿qué quiere decir exorcismo? Es sacar fuera de nosotros el mal, para que podamos vivir sanamente, sanamente. Y de ahí que diríamos, la tarea de Jesús es esa. Digamos, una de las tareas de Jesús y de los cristianos, como yo decía, es tener la posibilidad de ayudar al otro a que arroje el mal de dentro y nosotros también arrojar el nuestro con el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque el nombre de Él es muy, pero muy importante. Y yo iba a decir aquí otra cosita. Ah, legión. La pregunta también decía, ¿qué es legión? En cambio, en cuanto a legión, sí lo podemos ya aplicarle la hermenéutica, la explicación, la exégesis. Porque legión está haciendo referencia a Roma. Mi nombre es legión. Porque acuérdense que la fuerza militar romana se llamaban las legiones. ¿Se acuerdan? La legión. Entonces, cuando dice mi nombre es legión, es como quien dice, es el poder de Roma encarnado aquí, ¿cierto? El mal que está alrededor de nosotros. Y Roma es vista como algo demoníaco, algo que divide al pueblo, que divide
a la región, que divide también al hombre religioso, al judío religioso. No sé si estas explicaciones sí nos vayan ayudando. Porque nosotros hoy hablamos de exorcismos ya, digamos, cuando nos hablan de exorcismo nos imaginamos las películas, ¿sí? El exorcista y todas esas cosas. Aquí pues no es tanto esos diablos así, esos diablos de películas. A ver, no sé si ya, yo creo que podríamos terminar de leer el capítulo 1. ¿Ya? Terminémoslo por ahora, así rapidito. Versículo 40 al 45. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. No nos olvidemos que el leproso, pues, o la lepra era vista como una enfermedad contagiosa. Y el leproso, el contagiado de lepra, tenía que vivir fuera de la ciudad, en los leprosorios. No podía acercarse a las personas sanas. Todo eso está estipulado en la ley. Y para que sea incorporado o reincorporado en la sociedad, debía pasar por todo un proceso de examen, minucioso examen, que le hacía el sacerdote, comenzando por afeitarlo totalmente. Todos los pelos que tenía en el cuerpo eran afeitados. Y el sacerdote lo observaba minuciosamente para ver si había sido sanado y si podía o no podía entrar dentro de la ciudad. Porque si entraba siendo enfermo, contaminaba a los demás. Más o menos como lo del COVID hoy en día, exactamente lo mismo. El aislamiento y cosas por el estilo, para que vean ustedes que aunque con diferente nombre, las cosas se repiten. Por lo tanto, Jesús aparece aquí con otra faceta, movido a compasión. Literalmente se le remueven las entrañas, se le revuelven las entrañas. Jesús, por ese sentimiento que tiene, cura a ese leproso. Pero le pide algo que el leproso no hace, sino que el leproso, lejos de cumplir la voluntad de Jesús, ahí están las consecuencias, pues, de cuando uno no entiende bien lo que se acaba de hacer en la propia vida, lejos de cumplir con lo que Jesús le pide, va a comenzar a entorpecer el ministerio de Jesús. Aunque también el autor del Evangelio quiere darnos a entender otra cosa, cómo la fama de Jesús va creciendo tremendamente. Pero sea como fuere, hay un entorpecimiento en el ministerio de Jesús. Tenía que haber este leproso presentado a la ofrenda para que sea oficialmente incorporado en la sociedad. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Bien, estamos como medio a paso agigantado. Yo creo que podríamos quedarnos aquí. Hemos terminado el capítulo 1. Yo quisiera dejarle la tareita. Y la semana que viene ya comenzaríamos con el capítulo 2. La tareita, sí, la tareita. La tareita va a ser retomar otra vez este capítulo. Este capítulo, nosotros vimos el 1, el 2 lo empezamos, no, todavía no, el 1. Entonces, en el capítulo 1, yo quiero que se hagan una pregunta. Sobre todo a partir del versículo ya cuando Jesús empieza en Galilea, desde el 16. Desde el 16 hasta donde termina este capítulo, y es cómo describir una jornada de Jesús, un día de Jesús. Eso está ahí. O sea, lo van a leer detenidamente. ¿Cómo describir una jornada de Jesús? ¿Qué era una jornada de él? Esa es la pregunta. ¿Sí? Hermana Ana Francisca. Desde cuando se levanta hasta cuando se acuesta. ¿Cómo está descrita la jornada de Jesús en el capítulo 1? Hermana. Sí, don Luis Alberto. Bueno, pues agradeciéndole la exquisitez
de esta noche. De verdad ha sido nutritivo. Y para pedirles a los dos el favor que en la próxima clase nos ilustren en concatenación con la ilustración inicial de hoy, cómo se delimita un texto y segundo, cómo se segmenta un texto, que son dos herramientas exegéticas que son necesarísimas para que todos nosotros sigamos avanzando en esto. Me parece que pedagógicamente vale la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, una última cosita, miren la foto que les estoy proyectando. Eso está debajo de ese platillo volador. Disculpen por la expresión platillo volador, ¿no? Por eso el trabajo que han hecho los ingenieros y los arquitectos es genial en realidad. Y aquí está. Miren los restos de una iglesia octogonal. ¿Ya? Y encima de esto es que han construido esto otro. Bonito, ¿no? Esto lo vamos a ver el año que viene cuando vayamos a Tierra Santa. Qué maravilla, gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Ay, padre, qué rico. Yo sí me apunto esa invitación. No olviden Qué anotar sus delicia. preguntitas para la próxima clase también. Ustedes tienen preguntas muy interesantes. Sí. Lo que vaya surgiendo. Gracias, 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 padre y hermana, gracias. Dios me lo guarde. Gracias, padre William. Gracias, hermana. Muchas gracias. Y una para los que no pudieron entrar a la charla del sábado sobre los padres de la iglesia, entren al YouTube del Centro Bíblico y ahí lo encuentran. Está genial. Ya la vi. Extraordinario eso sobre patrística, fue genial. Muy bien, entonces pueden entrar. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, lo mismo. Gracias para todos, de colores. De colores. Gracias, de colores. En la oración. Muchas gracias, que nos sigamos cuidando. Gracias. Nos vemos. Hermana y padre, la bendición. Gracias. Esto es un gran regalo para nosotros. Yo creo que nos vamos todos, pero felices, y ese corazón súper que se sale del pecho de la felicidad de todo lo que aprendemos. Mil gracias. Dios los bendiga. Un abracito para todos. Dios les pague, el Señor les siga bendiciendo, les siga dando sabiduría al Espíritu Santo. Muchas gracias, doña María.